Bueno, tengo que ordenar por diferencia de tamaño: magnesio más 2, oxígeno menos 2, sodio más 1 y el ion fluoruro. ¿Sí? Entonces tengo, por un lado, magnesio más 2, oxígeno menos 2, sodio más 1 y el anión fluoruro. Entonces, sepamos siempre, tenemos que tener en claro que los cationes siempre son pequeños y los aniones son más grandes que el átomo neutro. Y para tener una idea de cuál es la diferencia de tamaño, tenemos que ubicarnos en la tabla periódica. Entonces, si yo me ubico en la tabla periódica, yo voy a tener algo así, ¿sí? El sodio está por aquí, el magnesio está en el grupo 2, el oxígeno y el flúor. Entonces, más o menos tengo esa posición, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que el radio iónico no podemos dar una variación en grupos y periodos en la tabla periódica, porque sabemos que hay elementos que pueden presentar más de un tamaño, más de un tipo de carga. Pero sí podemos usar de manera orientativa la variación del radio atómico. El radio atómico aumenta hacia abajo, ¿sí? Esto es el radio atómico, y aumenta en aquel sentido, ¿sí? En aquel sentido aumenta el radio atómico. Todo esto es radio atómico, no iónico, ¿eh? Ojo. Lo vamos a usar como una referencia nada más para poder ordenarlo, porque el rayo iónico, dependiendo de qué cationes y aniones sean, sufre más o menos en la tabla periódica la misma variación que el radio atómico, pero hay que tener mucho ojo porque, como les decía, no es una afirmación así en sentido estricto, porque hay elementos que forman más de un catión o más de un anión. Entonces, de acuerdo a esta variación, nosotros sabemos que el ion que se encuentre más a la izquierda en la tabla periódica va a ser más grande, y el que se encuentra más hacia abajo. Entonces, sabemos que los aniones son más grandes, más cargas hayan ganado. En este caso no tenemos aniones y cationes de un mismo elemento, entonces simplemente tenemos que compararlos por la posición en la tabla periódica. Como me está pidiendo que los ordene siguiendo una disminución en el tamaño de los iones, entonces pongamos en este sentido, ¿sí? Acá pongamos el más pequeño. Esto es de radio iónico, ¿sí? El más pequeño, según la posición en la tabla periódica, si nosotros miramos bien las flechitas que pusimos de cómo varían los radios, tiene que ser el anión fluoruro, ¿sí? Acá tendría que venir anión fluoruro. Luego aumentaría tamaño en el ion óxido, así vamos aumentando en tamaño, ¿sí? Porque nos piden que ordenemos de un orden decreciente. Este sería el orden decreciente de tamaño. Y entre estos dos que tengo acá, sabemos que el más pequeño va a ser este, ¿sí? Magnesio más 2, y el más grande, el catión sodio. Ese sería el orden. Como son aniones y cationes de átomos distintos, nosotros podemos guiarnos por cómo varía el radio atómico en el periodo y en el grupo. Si tuviera aniones o cationes de un mismo elemento, allí sí tendría que tener en cuenta que cuanto más cargas pierde el catión es más chiquito. O sea, cuanto mayor sea la carga del catión, más chiquito. Y si fueran aniones de un mismo elemento, tendría que tener en cuenta que cuanto más cargas gane el anión, o sea, cuanto más cargado sea el anión, es más grande. Entonces me quedaría así. Si ustedes ahora van a la tabla periódica,
sería la tabla Z, ¿sí? Pueden corroborar. Ustedes tienen allí el radio iónico, si se fijan, encerrado entre paréntesis está la carga del ion. Entonces tienen, por ejemplo, para el anión fluoruro tienen 133 picómetros para una carga de -1, para el anión óxido tienen 132 picómetros, ¿m? Y luego tienen, ¿a quién lo tienen? Al magnesio, +2, 66, ¿sí? Y luego lo tienen al sodio, carga -1, a ver dónde figura, 97 picómetros. Entonces más chiquito. Fíjense cómo hemos ordenado teniendo en cuenta la variación de los radioatómicos. Fíjense en que nosotros tenemos en ese caso discrepancias porque estamos comparando iones de distinta carga. Nosotros sabemos que el radio atómico me sirve solamente como una orientación para poder ordenar los cationes y aniones. No es la variación que presentan los radios iónicos, ¿sí? Fíjense en que en el caso del anión fluoruro, ¿sí? En la tabla periódica sale con un radio de 133 picómetros y en el caso del ion óxido 132, más chiquito. Sin embargo, si nosotros seguimos la orientación según cómo variaría en la tabla periódica, los ponemos al revés. En el caso del sodio y el magnesio, bueno, el magnesio +2 tiene un tamaño de 66 picómetros y para el sodio, catión sodio, 97 picómetros. En ese caso, allí sí me estaría dando bien el orden. En el caso del ion óxido y fluoruro, me estaría quedando medio invertido por una pequeña diferencia. Con esto quiero decir, ¿para qué aclaro? O sea, no sé si van entendiendo. Siguiendo este orden que puse acá, se respeta en la variación del radio atómico en el radio iónico, ¿sí? Para catión sodio y catión magnesio. Pero hace ordenar un poco al revés el caso del ion óxido y el anión fluoruro, si nos fijamos en los valores de los radios iónicos que aparecen en la tabla. Por eso les decía que esto es orientativo. Supongamos que esto fuera un ejercicio del parcial. Nosotros le haríamos valer, si ustedes seguían por esta variación, digamos, de radio atómico en el periodo, le haríamos valer porque ustedes lo han ordenado de esa manera. Obvio, el que tenga la tabla Z se va a fijar y lo va a ordenar como lo ve en la tabla Z. Pero si seguían por la variación del radio atómico en el periodo y en el grupo, le darían ese orden. Profe, Sí. yo lo razoné como son isoelectrónicos, o sea que tienen 10 electrones todos. Yo puse que el que tiene mayor cantidad de protones es el más chico, porque va a atraer más la nube electrónica y lo va a contraer. Sí, o sea, ahí que sea isoelectrónico significa que tiene la misma cantidad de electrones, ¿sí? Sin embargo, la carga nuclear no es la misma, ¿sí? Claro, entonces el que tenga mayor cantidad de protones va a ser el más chico porque va a atraer más fuertemente a la nube electrónica y lo va a contraer. Sí. O sea, acá lo que vos estás diciendo es esto. En el caso del flúor y del oxígeno, vos tenés una carga nuclear más alta en el caso del flúor, ¿sí? Sí, por ende sería más Porque difícil el oxígeno. entonces tiene un núcleo que atrae más fuertemente a los electrones que tiene, digamos, alrededor. Sí, puede justificarlo así, a la diferencia de tamaño entre oxígeno y flúor. Y para que vea bien exactamente qué está pidiendo acá.
Bien, sí, sí, se puede explicar de esa manera, el orden, digamos. Bueno, ¿algo más? Si podríamos seguir resolviendo el 2 el punto 14. Punto. Este mismo punto. Sí, ese mismo punto, pero el siguiente inciso. ¿Cuál decís? Ahí en el chat se lo mandaron al punto completo. Sí, este Nosotros estoy viendo el chat. Sí, ¿cuál ya, sería? ahora el doble I nos tocaría resolverlo. Ah, el Sí, segundo del mismo punto. Ajá. del mismo punto, el segundo I. Disminución de las propiedades ácidas. Bueno, tenemos el óxido de zinc, el peróxido, el pentóxido y el óxido de magnesio. En el caso del... También, para este caso, lo que tenemos que hacer es ubicarnos en la tabla periódica, ¿sí? En el caso del óxido de zinc, que se fijan, nos ubicamos por la posición, digamos, sería del metal o el no metal que está acompañando al oxígeno, ¿sí? Porque eso va a ser la diferencia, porque todos tienen en común que son óxidos. Entonces nos ubicamos el óxido de zinc, el sodio, que pertenece al grupo 1, el fósforo y el magnesio. Entonces, nosotros tendríamos algo así. A ver, tendríamos algo así. Bueno, acá estaría óxido por un lado de zinc y después tenés de magnesio. A ver, peróxido de sodio, teníamos por acá, óxido de magnesio, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Zinc, que estaría acá en la parte de los elementos de transición, acá lo hice muy grande, sería zinc por acá, ¿sí? Óxido de zinc y, bueno, fósforo acá, pentóxido de fósforo. Bueno, más o menos esas serían las posiciones en la tabla periódica de los óxidos. Piden que ordene las especies según el criterio solicitado, disminución de las propiedades ácidas. Bueno, nosotros sabemos que esto un poco tiene que ver ya con lo que ustedes ven en Química 1, cuando clasificamos, cuando vemos nomenclatura y vemos los diferentes tipos de óxido. Nosotros sabemos que los metales, la combinación de metales con el oxígeno, me dan óxidos que son más bien básicos, ¿sí? Y los no metales con oxígeno, óxidos ácidos. Entonces, nosotros sabemos que en este caso tenemos combinado fósforo con oxígeno, o sea que esto va a ser un óxido ácido. Y metal con oxígeno, como el caso del peróxido de sodio y el óxido de magnesio, van a entrar dentro de los básicos, ¿sí? O sea, en el periodo en este sentido, iría aumentando la fuerza, el carácter ácido de los óxidos. En esta zona, en la zona donde está la escalerita, esta que me separa los metales de los no metales, se me ubican los óxidos que pueden llegar a tener carácter
anfótero, ¿sí? Como por ejemplo sería el óxido de zinc, que puede tener cierto comportamiento, digamos, un término intermedio entre lo que es un básico y un ácido. Entonces, la disminución de las propiedades ácidas la vamos a observar cuando nos vamos moviendo en una tabla periódica en el periodo, cuando pasamos desde la zona de los metales a los no metales. Entonces, sí, tenemos que escribir el orden haciendo alusión a la disminución de las propiedades ácidas. Eh, Diríamos que las propiedades ácidas disminuyen de la derecha a la izquierda. Entonces tendríamos que poner primero el pentóxido de difósforo, sería el óxido de zinc, óxido de magnesio, y tendríamos después el peróxido de sodio. Bueno, Profe, sí. sí me quedó en este orden. Lo que yo hice fue calcular la diferencia de electronegatividad que había entre cada elemento y el oxígeno, y con esa diferencia de electronegatividad me fijo el porcentaje de carácter iónico. Y lo que yo digo es que a menor carácter iónico, mayor propiedad ácida. ¿Puede ser así? Sí, puede ser, hay cierta correlación, ¿no? Pero no total, porque generalmente, sí, los óxidos básicos suelen ser iónicos, y estos más bien acá pasas a carácter covalente. Sí, hay cierta predisposición, pero no es tan, digamos, como que no se usa como una, son dos clasificaciones diferentes. Profe, y después otra forma podría ser con el potencial iónico. Yo tengo que si el potencial iónico es mayor o igual que 5, tiene carácter ácido. Y si es menor que 5, carácter básico. ¿Puede ser? Eso en cuanto a potencial iónico, sí, puede ser, pero eso es más que nada para tipo de enlace, ¿no? Si es covalente o iónico. Pero acordate que acá estás analizando propiedades ácidas básicas. Y hay relación proporcional, digamos, mientras más covalente sea, más ácido, y mientras más iónico, ¿sí o no? ¿O no hay mucha relación entre No, covalencia y no carácter es ácido? una relación directa, digamos, pero sí es verdad que los que son iónicos, bueno, son estos, los que forman los metales con el oxígeno, y por lo tanto son básicos. Pero lo que pasa es que también tenemos estos otros, también son metal y oxígeno, combinación de metal y oxígeno, y tienen comportamiento término medio, anfótero, digamos. Así que no lo vería, o sea, más que nada para clasificarlo como que aumenta el carácter ácido básico, podrías hacerlo con potencial iónico, pero no lo vincularía tan directamente con el carácter iónico covalente. Si bien es cierto, hay relación, ¿no? Es verdad que hay relación, pero no es que lo uno implique lo otro, a eso me refiero. Bien, entonces sería principalmente con la posición en la tabla, ¿no? ¿Con eso sería suficiente? Te está pidiendo que justifique, porque yo leo lo que me mandaron y ahí no dice justificación, ¿sí? Por eso pregunto. ¿Te pide justificación? No, solamente ordenarlos, digamos. No, entonces simplemente por la posición en la tabla, ¿sí? Sí, por eso acá en lo otro, bueno, esto sí, esto que me decía en el caso de la disminución del tamaño de los iones, tampoco pide justificación, pero eso que vos decías, sí, tendría que justificarlo, eso me serviría. Y acá, por la posición en la tabla periódica, sí. Por potencial iónico, si me pediría una justificación, sí podría hacerlo. Profe, el 14i se podría justificar con set efectivo para ver la disminución o Sí, porque va a estar directamente relacionado a eso. Ajá. Cuando O ustedes sea, tengan que justificar, suponte ahí las diferencias en tamaño, sí, el set efectivo te sirve porque te va a dar diferente la carga nuclear real. bien, bien, bien. Y con Mm. potencial efectivo no, digamos, no hace falta, ¿no? Directamente con set efectivo.
Claro, si usa set efectivo ya va a estar bien la justificación. Ah, bien, perfecto. Gracias, profesora. Mm, Bueno, em, ¿seguimos? ¿El 3? Sí, sí puede ser. Sí, Dice, profe. disminución del primer potencial de ionización. Bueno, en el caso de, si queremos analizar disminución del primer potencial de ionización, o sea, me está pidiendo que ordene según cómo van a perder un electrón, ¿sí? El electrón más externo cada uno de ellos. Tenemos magnesio, aluminio, silicio, sodio. Entonces también lo primero que hay que hacer es ubicarse en la tabla periódica. Tenemos el magnesio, ¿m? Tenemos el magnesio, que pertenece al grupo 2 de la tabla periódica, el aluminio al grupo 3, o sea, es como que nos estamos moviendo en un mismo periodo, porque lo tenemos sodio, magnesio, silicio, sí, y aluminio, estamos en el mismo periodo, sí, tercer periodo de la tabla periódica. Lo primero que tenemos que hacer entonces, ubicarnos. De acuerdo a lo que nosotros sabemos de cómo varía el potencial de ionización o energía de ionización, sabemos que en un grupo de la tabla periódica, en un periodo de la tabla periódica, este, por ejemplo, si lo representamos así, la energía de ionización es más difícil arrancarle un electrón cuando me muevo hacia arriba, ¿sí? En un grupo y en un periodo hacia la derecha. Entonces, si nos ubicamos, tenemos acá el sodio, ¿sí? En esta posición más o menos por acá estaría el sodio. Por acá lo voy a tener al sodio, lo tengo luego al magnesio, tanto en el mismo periodo. Tengo el aluminio y tengo el silicio. En este sentido, aumentaría la energía de ionización y después hacia arriba. ¿Sí? ¿Qué dice esto? Bueno, y después hacia arriba. Voy acá. Profesora, ahí se podría justificar con potencial efectivo también. Si querés justificar, Sí, sí, con... sí. Es Ah, decir, lo que pasa es que Balta, donde yo veo del punto, no pide justificación, ¿no? Pero si te pediría justificación, sí, o sea, ahí ya lo tenemos ordenado, pero ahí sería para disminución, entonces tendríamos que ir desde el silicio al sodio, ¿sí? Porque ahí me piden ordenarlo siguiendo una disminución del primer potencial de ionización. sí, sí, sí. Sería ir de acá para allá. Bien. Decir, este es el más grande, el más chico y el más chico, bueno, para el caso del sodio. O sea que es más fácil arrancarle el electrón al sodio y más difícil arrancarle el electrón al silicio. Y si querés justificar, también todas las propiedades periódicas eh, que tengan que ver con pérdida o ganancia de electrón se justifican por potencial atómico efectivo. Terminas cayendo allí, ¿sí? O sea, energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, el radio, todas esas propiedades periódicas se pueden justificar con potencial atómico efectivo. Entonces, allí también podrías ver por qué del orden, inclusive calculando el set efectivo, ¿no? También, el set efectivo le sirve mucho, el cálculo del set efectivo. Ah, con el set efectivo también se puede hacer. También, porque el set Ah, efectivo está metido dentro de la expresión del potencial atómico efectivo. sí, sí, sí. Ah, bien, profesora.
Porque si Gracias. vos calculas el Z efectivo te da una medida de la fuerza digamos, de la carga del núcleo, de la carga real del núcleo. Eso Bien, es un Z efectivo, una medida de la carga real del núcleo. Entonces, si yo sé dónde tengo una carga más intensa en el núcleo, voy a poder decir a quién me va a costar más o menos arrancar el electrón, que eso es el significado de la energía de ionización. bien. Después, en disminución del tamaño, bueno, pide disminución del tamaño y tengo anión cloruro, anión sulfuro, catión calcio y argón. Bueno, también como en el caso anterior hay que ubicarse en la tabla periódica para analizar los tamaños, ¿sí? En el caso, nosotros sabemos que el tamaño nos va a dar diferente en función de si estamos hablando de cationes y aniones. Allí como que está mezclado todo, no es más difícil ordenarlo porque está todo mezclado. En realidad acá tenemos anión cloruro, anión sulfuro. Tenemos el azufre acá, el cloro acá, eh, calcio y argón. El argón lo tengo acá. Y el calcio lo tengo un poquito más abajo, pero acá. Bueno, y tenemos calcio más 2, sulfuro, cloruro y argón neutro. Quiere disminución de tamaño. Bueno, siempre sabemos que en este sentido disminuye el tamaño, ¿no? Entonces me quedaría como más chiquito el argón, ¿sí? Y si nos fijamos en el radio, para el caso del argón, tenemos 154 picómetros. Luego tenemos, aumentando el tamaño, el cloruro, y 181, ¿no? Que va dando más alto, el sulfuro. El sulfuro, tiene que darme más alto que este otro, ¿sí? Porque nos estamos moviendo hacia allá, tiene que ir aumentando el radio hacia allá. Acá me pide disminución del tamaño. Disminución del tamaño es en este sentido, ¿sí? Hacia acá disminuye el tamaño. Y hacia acá es más chiquito. Bueno, y ahí están puestos en el orden que saldría teóricamente. Allí nos va a dar diferente. En el caso del calcio, da 99, o sea que va a dar, ¿cómo nos quedaría el orden entonces? Lo escribamos acá. A ver, el más chiquito de todos. Entre los aniones nosotros sabemos que el anión es más grande que el átomo neutro, ¿sí? Pero en este caso, como no tenemos aniones de un mismo elemento, tenemos el argón, por la posición en la tabla periódica, el argón sería más pequeño, argón, que el anión cloruro por la posición en la tabla. Y acá vendría el sulfuro. Esos serían aniones. Y el catión, en el caso del calcio, el catión, bueno, el átomo neutro es grande, pero como este es catión, y va a ser pequeño. El catión, cuando pierde, digamos, el calcio, cuando pierde electrones, siempre el catión en el que se transforma es más pequeño que el átomo neutro. O sea, teóricamente, ¿cómo lo pondríamos? Si fuera calcio, sería fácil ponerlo acá directamente, ¿sí? Acá, como más grande. Pero al haber perdido estas cargas, podríamos esperar, habría que ver si lo podemos poner inclusive más pequeño que el argón.
Si nos fijamos en la tabla periódica, y sí va a da más pequeño que el argón, porque es catión, no calcio atómico, ¿sí? Bueno, yo no lo hubiese puesto a este acá, porque si se fijan, fíjense en el valor en la tabla periódica, el calcio, átomo neutro, tiene un radio, y ahí sin miedo sabemos que el calcio tiene un radio mucho mayor que todos estos, porque está acá en la tabla periódica. Le corresponde a él el radio más grande. Pero al ser catión, ya es más chiquito. Entonces, al ser catión, bueno, si lo tenemos que comparar con estos otros, es muy probable que pueda ser más chiquito. O puede que no. Puede que sea más chiquito que este, o que este, o que este. No sabemos cuánto le disminuye el tamaño. No lo hubiese puesto ahí, no sé. La verdad, no. Pero bueno, si nos fijamos en la tabla periódica, va acá. Porque al perder, bueno, le toca estar allí. En el caso de este punto también, al comparar estos cationes, acá yo puedo comparar cationes entre sí, aniones entre sí, pero después sí puedo compararlos si algunos son átomos neutros y aniones, o átomos neutros y cationes, pero así mezclados como están es difícil, acuérdense en que a estos, catión sodio y catión magnesio, esos son más chiquitos que los átomos neutros de los cuales provienen. Bueno, mirando en la Profe, tabla, sí. en Profe, este caso también son isoelectrónicos, por eso yo puse que el más chiquito era el que tenía más protones. También, sí, si son isoelectrónicos, también podés usar esa justificación, la carga nuclear, digamos. Siempre cuando son isoelectrónicos, lo que va a hacer la diferencia en la fuerza de atracción es la carga nuclear. Porque el isoelectrónico, ¿qué tiene de común? Que tiene la misma cantidad de electrones. ¿Y qué tiene de diferente? La carga nuclear. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bien, Profe, en ese caso el argón tendría mayor carga nuclear. Sí, el argón tiene más carga nuclear, ¿sí? Y si vos te fijas en el caso del calcio, ojo, ¿quién me da la carga nuclear? Los los protones. protones. El número atómico, ¿sí? Calcio 20, argón 18, ¿sí? El número atómico. El número atómico me da la cantidad de protones, ¿sí o no? Sí, Bueno, ¿quién tiene más carga nuclear? el Calcio. calcio, profe. Calcio, bueno. Y si están isoelectrónicos, a ver, veamos. El argón tiene Z igual a 18, ¿sí? El argón Z igual a 18. Pero ¿qué pasa? Está neutro, o sea que él tiene 18 electrones y tiene 18 protones, ¿está? Veamos al calcio, porque este es el que es medio que hay que ver dónde ponerlo. El calcio tiene carga nuclear, o sea, tiene 20 protones, porque su número atómico es 20, pero esta carga más 2 me dice que ha perdido 2 electrones, o sea que está con 18 electrones, ¿sí? Entonces este está con 18 electrones, igual que el argón, o sea, están isoelectrónicos, que es lo que decía tu compañero, son isoelectrónicos. Entonces la diferencia entre ellos está en la carga nuclear nada más. Este tiene una carga nuclear, o sea, protones, tiene 18, y este tiene 20. Entonces esos 18 electrones, ¿por quiénes están más fuertemente atraídos? ¿En qué átomo? en el del calcio. El calcio, profe. Entonces, al estar más fuertemente atraído, ¿cuál tiene que ser más chiquito? El calcio, el ion calcio. El ion calcio, ¿sí? O sea, ahí, sí,
comparándolo por, si son isoelectrónicos, ahí sí podemos hacer una comparación. Si no fueran isoelectrónicos, no podemos, porque ahí ya no podríamos medir. Quizá para ubicarlos, la otra forma que se podría hacer cuando uno no sabe dónde ponerlo es calculando el Z efectivo, ¿no? Otra también para ubicarlo. En este caso, como son isoelectrónicos, sí, podrían hacerlo así, ¿sí? O sea, el más chiquito de todos sería entonces calcio más 2. Bueno, ahí coinciden. Profe, y en el primer ejercicio, en el que hicimos primero, también se justifica, como son isoelectrónicos, también se justifica por Z efectivo. También, a ver, veamos a ver si podemos justificarlo así. En el primero entonces teníamos magnesio más 2, teníamos sodio, ahí, teníamos entonces, teníamos sodio más 1, teníamos magnesio más 2, teníamos oxígeno 2 menos y flúor menos. Entonces, veamos en la tabla periódica, el Z es 11 para sodio, para magnesio es 12, para oxígeno es 8 y para flúor 9. Ahora, como estos han perdido o ganado electrones, veamos con cuántos quedan. Esto que puse acá, estos serían los protones, ¿sí? O sea, estos están en el núcleo. Y los electrones que tienen serían, en el caso del sodio, como perdió 1, él tiene 10. En el caso del magnesio, él tenía 12 como átomo neutro, pero perdió 2. Entonces tiene también 10. En el caso del oxígeno o el ion óxido, tenía 8, ganó 2. El signo menos significa que ganó 2, tiene 10. En el caso del flúor, tenía 9, ganó 1, tiene 10. Bueno, entonces sí, podemos comparar esto nada más. ¿Quién tiene menos carga en el núcleo? El ion óxido. Entonces va a ser el más chiquito, seguiría este, después este y en último lugar este. O sea, el que vamos acá. ¿Cuál sería? Vamos acá, el más chiquito, de menor radio. Sería este, porque tiene 10 electrones para atraer y tiene un núcleo con 8 protones. O sea que tiene una fuerza de atracción más débil. Acá vendría ese óxido. En el caso del anión fluoruro, ese tiene 9 protones, 9 cargas positivas en el núcleo, entonces él sería el que seguiría acá en orden. Luego el que... A ver, no estoy ordenando mal, ¿no? Ustedes no me dicen nada. Esto está mal. Pues, el más chiquito, el más cargado en el núcleo, ¿sí? Ahí, ahora sí, hagamos bien. El que tiene el núcleo más cargado, esto es la carga del núcleo. Va a atraer con más fuerza a los electrones. Entonces, este es el más chiquito de todos. ¿Sí? Acá va entonces magnesio más 2. Así. Estoy poniendo mal yo. Magnesio más 2.
Después, ¿quién sigue? Este tiene menos carga. Entonces va a atraer más débilmente a estos electrones. Entonces seguiría, este va a ser un poco más grande. Este va a tener más sueltos los electrones. Entonces, él sigue acá. Y el que los tiene más sueltitos, este. Entonces, este viene acá. Así. Eso sería. Profe, yo los ordené así y después cuando comparé los radios que salen en la tabla, hay una, digamos, difieren entre el oxígeno y el flúor, porque el del Sí, flúor es 133 y el del oxígeno es 132. sí, sí. Sí, por eso te digo, todo esto que nosotros hacemos cuando comparamos es aproximado, ¿sí? O sea, las propiedades periódicas nos ayudan a nosotros a, a poder predecir las propiedades, pero no es infalible, ¿sí? O sea, ahí vos te das cuenta que este núcleo está menos cargado, ¿sí? Entonces, al estar menos cargado, eh, este tiene que ser más grande. Y sin embargo, acá, en la tabla, no hay mucha diferencia tampoco, tienen casi el mismo radio iónico. Bueno, vos suponte cuando nosotros le tomamos algo así y ustedes responden así, si está bien justificado el razonamiento, vale. ¿Mm? Vale. En cambio, si pusieras el orden que está apareciendo en la tabla, ¿no? Lo otro es calcular el set efectivo, ¿sí? Habría que ver si por ahí calculando el set efectivo da mejor el orden. Porque acuérdense que el Z, acá estamos comparando la carga del núcleo, pero esta es una carga hipotética. Si nosotros calculamos el Z efectivo, ya va a tener en cuenta la constante de apantallamiento. Ese capaz que permite ordenar mejor. Profesora, en ese caso la constante de apantallamiento sería la misma para todas, ¿no? Porque son isoeléctricos. Sí, están en el mismo periodo, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es la constante, pero no te va a dar el mismo Z, porque tienen distintos números atómicos. Sí, sí, el Z sería diferente. Bueno, ahí es donde va a ser la diferencia de Z. ¿Alguien lo sacó? Estaría interesante sacarlo para ver si eso nos permite ordenar mejor, ¿no? Porque Yo lo esto... calculé con, Sí. yo lo calculé con el Z efectivo y sí, me da el orden tal cual lo calcularíamos directamente con la carga atómica, me da igual, con Z efectivo, el mismo orden. Mismo orden que he hecho así. ¿Cuánto te dio? ¿Cómo, profe? O sea, ¿qué orden te da? ¿El de la tabla periódica o este que sacamos acá? No, el que sacó usted, profesora, me da el mismo orden, Este. calculando con Z efectivo. Sí, sí Mm, lo justifica, o digamos, sea, Z efectivo. pero no te da el mismo orden de la tabla periódica. No, el que sacó Bueno, usted, sí. claro, ven, por eso, esto que hice yo acá es medio aproximado, es como para responderlo así sin hacer cálculo. Pero si uno quiere hilar fino, ya saca el set efectivo, pero si con el set efectivo llega a la misma conclusión, y bueno, suponte que esto fuera un punto del parcial, se hace valer lo que da, ¿sí? Porque convengamos que estos valores que tenemos de radios iónicos, muchas veces no coinciden inclusive para los mismos elementos, con distintos autores. Hay tablas de rayos iónicos de distintos autores y no coinciden los valores y a veces están bastante diferentes, les digo, ¿eh? Así que como que hay que tomarlo con pinza. Bien, profe. Bueno, eso sería entonces acá el 4, bueno, hay que hacer lo mismo, otra vez acá el 5, disminución del tamaño de los iones.
Bueno, otra vez tienen... esto, ¿saben qué? Para estos puntos, ustedes, no sé si alguno tiene la tablita del libro este Greenwood, cristales iónicos, yo no la tengo, la voy a buscar, si la encuentro después se la comparto en el grupo, eh, pero esa tablita es mucho más completa y están los radios en Armstrong y hay algunos valores diferentes a los que están apareciendo en la tabla Z, quizá eh, sean mejores esos valores, no sé. Habría que ver si con eso se justifica mejor. Bueno, acá en la parte 5, disminución del tamaño de los iones. Otra vez, es como hacer lo mismo, ¿sí? Tenemos nitrógeno 3 menos, sodio más 1, fluoruro, oxígeno y magnesio más 2. Bueno, es muy parecido, no sé si acá hay que usar lo mismo, veamos qué es lo que está pasando acá. Acá, ¿sacaron ustedes? ¿Son isoelectrónicos o no? Porque acá también hay catión y anión y medio difícil Son ordenar. electrónicos también, profesora. También todos, bueno, o sea que es lo mismo, es hacer lo mismo que en los casos anteriores. Si no fueran isoelectrónicos, ahí es medio, diría casi imposible ordenar cuando vos tenés cationes y aniones así mezclados, ¿no? Porque vos no sabés cuánto le disminuye el tamaño al catión, por ejemplo, cuando pierden uno o dos electrones. Entonces así es difícil comparar. Si son isoelectrónicos, entonces hay que hacer lo mismo que en los anteriores. No sé si quieren que lo hagamos o ya se entiende cómo hay que hacer. Profe, cuando son isoelectrónicos, entonces la constante de apantallamiento es la misma para todos. No, depende. En el caso anterior eran lo mismo porque todos estaban en el mismo periodo. O sea, estaban llenando el mismo nivel los electrones. Pero ¿qué pasa si vos tenés si alguno de estos átomos está en un nivel y otro está en otro nivel electrónico? No están llenando los mismos niveles electrónicos, entonces no tienen la misma cantidad de electrones adelante o después, ¿sí? Que sean isoelectrónicos quiere decir que tienen la misma cantidad de electrones, o sea, la única forma que tengan la misma cantidad de electrones es que sí, tienen que estar en el mismo nivel, si no, no van a poder ser isoelectrónicos. Entonces lo que compararíamos sería el Z, ¿verdad? Sí, Z efectivo. Z efectivo y con eso sabes cuál tiene, digamos, en qué caso hay mayor atracción de los iones al núcleo, de los electrones al núcleo. Después sería igual. Entonces esto no hace falta hacerlo, es más de lo mismo, digamos. Todos estos son isoelectrónicos también, ¿sí? Si son isoelectrónicos es más de lo mismo. El 6, ¿lo hacemos o no? El 5. Sí, profe, por favor. Bueno, entonces tenemos nitrógeno, vamos a poner mejor en la posición en la tabla, porque como sea, tengo sodio, nitrógeno, bueno, tenemos más o menos casi los mismos elementos. Entonces, el catión sodio, tenemos el magnesio más 2, tenemos el nitrógeno 3 menos, el flúor y el oxígeno. Entonces, nitrógeno, oxígeno y flúor. Este es 3 menos, 2 menos y menos. En cuanto a los protones del núcleo, o sea, eso va a tener que ver con el número atómico. En el caso del sodio es 11, ¿sí? 11, para el magnesio es 12, para el nitrógeno, en el caso del nitrógeno es 7, para el oxígeno es 8 y el flúor 9. Entonces tenemos
esa carga nuclear, digamos, que no es la real. Para tener la real tendríamos que calcular la constante de apantallamiento y tener el Z efectivo, pero para inferir un orden aproximado sirve. Si el sodio tenía 11 electrones y perdió 1, entonces tiene 10. El magnesio perdió 2 electrones, tiene 10. El nitrógeno tenía 7, ganó 3, entonces tiene 10. El oxígeno tenía 8 electrones, ganó 2, entonces tiene 10. El flúor tenía 9 electrones, ganó 1, tiene 10. Sí, son isoelectrónicos. Entonces, tienen la misma cantidad de electrones alrededor del núcleo y las cargas nucleares son diferentes. ¿Sí? Tenemos una mayor carga nuclear, acá en el caso del magnesio más 2, entonces este sería el más pequeño, magnesio más 2, este tiene menor carga nuclear, o sea, seguiría el potasio, el sodio más 1, y de estos tres, este sería el que tiene mayor carga nuclear, o sea, en el tamaño, este seguiría, este sería más grande y este es el más grande de todos. Entonces el orden, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que el más pequeño de todos es magnesio más 2, después seguiría catión sodio, anión fluoruro, ion óxido y el nitrógeno 3 menos, sería el más grande de todos. ¿Sí? ¿Así les quedó? O sea, el más chiquito de todos sería magnesio más 2, seguiría sodio más 1, después el más chiquito sería fluoruro, óxido y nitrógeno 3 menos. Bueno, ese orden, si vemos los radios, bueno, ahí otra vez está invertido, ¿no? Como flúor y oxígeno, otra vez sale más grande el flúor que el oxígeno en la tabla periódica si copiamos los valores. En el caso del nitrógeno sí sale más grande, 3 menos. Acá es donde otra vez tenemos esa inversión en el orden de lo que aparece en la tabla periódica. ¿Sí? Pero Profe, el profe nos mandó una tabla de radios iónicos y sí coincide con el orden que acabamos de hacer. sí, bueno, capaz que es eso lo que yo les decía, depende del autor de la tabla. A veces hay mucha diferencia en los valores que informan los distintos autores de tabla. Entonces, para esta parte que quizá conviene esa, capaz que la tabla que les mando debe ser esa que les digo, la del librito, cristales iónicos de Greenwood. Ese tiene los radios en Armstrong y tiene los valores de los radios para más de un catión o anión que forma el elemento. Debe ser esa. Entonces, justifiquen teniendo en cuenta esa tablita, porque si no con la tabla periódica no van a coincidir. Bueno, pero así les quedó el orden, ¿no? Sí, Sí, así profe, nos... así me quedó a mí también. Y sí, es verdad, en la tabla esa de los radios que pasó el profe, sí coincide. Sí, esa debe ser. Cuando ya volvamos a clase, fíjense, porque no sé si el profe les dijo de qué libro la sacó, pero es esa, la de cristales iónicos de Greenwood, la que tiene esa tablita con radio iónico en alto. Bueno, el punto 6, el orden de disminución del carácter básico. Bueno, otra vez, es ubicar simplemente por la posición en la tabla periódica, ¿sí? Es simplemente ubicarnos por la posición en la tabla periódica y sabemos que depende de la posición del metal o no metal, ¿no?
vamos a poder saber si se trata de un óxido que tenga carácter ácido, básico o anfótero. ¿Mm? Acuérdense que siempre que estén próximos a esa división, a esta división, son los que tienen los óxidos comportamiento anfótero. En este sector, comportamiento básico, y acá comportamiento ácido. O sea, simplemente sería cuestión de ubicarlos a los elementos, y si se trata de justificar, sí se puede hacer por potencial iónico del catión. ¿Sí? Entonces tenemos el magnesio, estroncio, potasio. Entonces hay que ir mirando magnesio. Tenemos potasio, el estroncio un poquito más abajo. Después tenemos el magnesio por acá, ¿sí? Más o menos la posición del metal la voy dibujando nada más. El níquel, que es elemento de transición, que está por acá. Y después tenemos el cesio, bueno, o el cesio metal, que está acá, muy abajo. Bueno, me hubiese convenido más dibujar esta parte. Esos son los óxidos que me están apareciendo entonces. El de magnesio, que es del grupo 2, el mismo que el estroncio, alcalino térreo, potasio y cesio, grupo 1, elementos alcalinos, y después tengo el níquel, que es un metal de transición. O sea, teóricamente, todos estos presentan carácter básico, porque son metales enlazados a oxígeno. No están próximos a esta escalerita que he dibujado acá, o sea que no tienen por qué tener comportamiento anfótero, y no caen en este sector donde están los óxidos ácidos. Entonces, todos estos tienen carácter básico. La diferencia, bueno, la disminución, puedo hacerlo con potencial iónico, ¿sí? Ustedes saben la carga con la que están trabajando cada uno de ellos, entonces pueden comparar los potenciales iónicos. Ustedes saben, este sería potencial iónico del catión, carga del catión sobre radio del catión. Entonces trabajen con la tablita esa que tienen, ¿sí? En lugar de la tabla periódica, ya que tienen la de cristales iónicos de Greenwood, usen esa. Y la carga es la carga que tiene en el compuesto, digamos, iónico. En este caso, ¿sí? Sería cesio más 1, tenemos cesio, más 1, potasio más 1, los del grupo 2, carga más 2, o sea, magnesio más 2, estroncio más 2. En el caso del óxido de níquel, bueno, está trabajando con más 2. Este está trabajando con más 2. Y de esa manera le pueden dar un orden, ¿no? El 7, acá, esto se entiende, ¿no? Cómo tienen que hacerlo, ¿sí? Con el potencial directamente. También se puede hacer por la simple posición en la tabla periódica, pero lo que pasa es que estos están muy, por la posición en que están, directamente no va a ser muy fácil inferir, ¿sí? Entre potasio y estroncio, por ejemplo, acá va a salir la duda, entre potasio y estroncio. Entre magnesio y cesio no hay duda. Magnesio, potasio y cesio no hay duda. Entre estos dos es donde va a surgir la duda. Por eso ahí les diría que pueden estimar mejor si le calculan el potencial iónico. En el punto, ¿alguien lo hizo? ¿Alguien calculó los potenciales o no?
En el caso de la parte 7, el orden decreciente de su radio iónico. Bueno, este ya es muy sencillo, ¿sí? Porque acá todos son cationes de distinto tamaño, distinta posición en la tabla periódica. Ahí sí es más sencillo porque directamente eh, por la posición en la tabla periódica. Al quedar con la misma cantidad de electrones del calcio y el argón, se tiene en cuenta Profesora, ahí se tendría en cuenta el radio atómico. esto es lo que me está preguntando es del punto, el 1, ¿no? ¿No sería el 14.7? Claro, no, porque me pregunta del argón. No es él el que le pregunto. No entiendo, a ver, porque acá dice argón, dice, al quedar con la misma cantidad de electrones el calcio y ¿a quién te referís el No sé. Ah, sí, el punto 1. Profesora, yo le preguntaba el 14.7, no el punto 1. Eso ya, bueno, pensé que ya lo habíamos visto. Ah, sí, no, pasa que acá preguntaban otra cosa, eso es del 1, el primero del 14. Bien, el último, el orden decreciente de su radio iónico. Bueno, acá fíjense en que no son otras cosas que los iones más, son los iones, los cationes, característicos que forma cada elemento del grupo. Tengo litio más 1, es del grupo 1, forma cation más 1. Potasio más 1 pertenece al grupo 1, forma el cation potasio más 1. Magnesio más 2 forma el cation magnesio más 2, porque está en el grupo 2, aluminio más 3, porque está en el grupo 3A, el aluminio. Entonces, simplemente por la posición en la tabla periódica, yo ya puedo darle orden, ¿sí? A ver. Yo tengo... yo tengo litio más 1, ¿sí? Y después tengo potasio. Entonces, acá tengo litio más 1 y potasio más 1. Acá en medio que no hay mucho que pensar, ¿sí? Después tengo magnesio más 2, que está por acá, ¿sí? Esto es magnesio más 2, y tengo aluminio más 3, ¿sí? El aluminio más 3, acá. Entonces, medio que mucho no hay que pensar, porque hacia acá sabemos que disminuye el radio y también disminuye hacia acá, ¿sí? Hacia allí, también disminuye. Entonces, nosotros sabemos que el más chiquito de todos va a ser ¿sí? Todos son cationes. El cation, cuanto más cargas, electrones haya perdido, es más chiquito. Entonces este es el más pequeño. Va a seguir y después va a estar el litio, y el más grande de todos va a ser el potasio más 1, ¿no? Si nos vamos a lo que es la tabla periódica y buscamos el radio, litio 173, el potasio 133, perdón, 68, perdón, de litio. El más grande de todos es el potasio, que tiene 133 picómetros en el caso del potasio. Entre litio y magnesio
tenemos 68 para picómetros para el litio y para el magnesio 66 picómetros. ¿Mm? Como son de cargas diferentes, están en distintos grupos, directamente, en este caso les decía el caso más fácil de todos los que tenían acá, porque directamente son elementos de grupos diferentes, con cargas distintas, entonces directamente siguiendo la variación del radio atómico ya me permitía ordenarlos. Más pequeño, entonces, aluminio más 3, ¿sí? Acá pongo aluminio más 3, el que más cargas perdió, seguiría el magnesio más 2, luego litio y potasio están en el mismo grupo, o sea que el más grande va a ser el potasio, y el más pequeño, el litio más 1. Y me quedaría así. Directamente se infiere rápidamente de la posición en la tabla periódica. Bueno, eso sería el último. Bueno, ¿algo más? Gracias, profe. Profe, en el punto 6, cuando pedía la disminución de carácter básico, yo calculé el porcentaje de carácter iónico y puse que a mayor carácter iónico, mayor carácter básico. En el 6 decís vos. Acá. Sí. Ahí. Uh-huh. Claro, yo lo ordené según el porcentaje de carácter iónico, porque asumí, digamos, que el carácter iónico es directamente proporciona al carácter básico. Indirectamente sí, si lo pensás bien, indirectamente sí puede ser, pero lo que pasa que es medio indirecto, porque son criterios diferentes, digamos, que sea iónico y que sea básico, o ácido, carácter ácido base, que sea iónico covalente, pero en ambos casos está influenciado por el potencial iónico, por eso indirectamente sí te sirve. Acordate que el potencial iónico afecta a las dos cosas, el tipo de enlace y el carácter ácido base, así que sí, están relacionados. Bien, gracias, profe. Gracias, profesora. Bueno, ¿algo más quieren consultar? Profe, Sí. en el ejercicio, en ese mismo ejercicio, en el 2, yo saqué el potencial iónico. Es a mayor potencial iónico hay mayor acidez, y el orden de los extremos, digamos, sí me coincide, pero los del medio no, entre el óxido de magnesio y el óxido de zinc. O sea, sacando los valores del potencial iónico no me coincide. Óxido de magnesio. Y el Y óxido de zinc. ¿ahí cuánto te dio? En el óxido de magnesio me dio 3,7 y en el óxido de zinc 2,7. No, perdón, sí, el óxido de magnesio 3,07 y en el óxido de zinc 2,7. Ah, pero acordate que el óxido de zinc es anfótero, ¿no? Ese es anfótero. O sea, hay algunos de ellos en los que tenés que guiarte sí o sí con la posición en la tabla periódica. O sea, Claro, sí, toda esta herramienta que ustedes ven de estimar, ya sea porque sea más iónico, porque tenga mayor o menor potencial iónico, son herramientas para que les ayude a ustedes a decidir, pero por la posición en la tabla periódica, el óxido de zinc está en la zona donde ya tienen un comportamiento
un fótero, ¿no? O sea, ya están en una zona límite. Entonces te puedes guiar por la posición en la tabla periódica, porque con el óxido de magnesio nada que ver la posición, digamos, el comportamiento de acuerdo a la posición en la tabla periódica. Entonces, tómalo al potencial iónico como una referencia cuando tenés dudas, pero no como algo determinante, digamos. ¿Entendés? Bueno, profe, sí, 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 porque con la posición en la tabla periódica sí lo entiendo y sí, digamos, me coincide y el razonamiento, pero Mm. solamente tenía duda porque no me coincidía con el valor que había sacado del potencial iónico. Y ahora otra cosita, para sacar el potencial iónico, vos usaste, ¿qué valor de rayo sacaste de la tabla Z o de...? Porque hay que trabajar cuando se comparan los potenciales iónicos con el valor de radio en Armstrong, ¿no? Yo trabajé con los valores de radio de que pasó el profe. Ah, ahí están en Armstrong, si es esa tablita, están en Armstrong. Mm. Sí, bueno. Profe, si el enlace, si el potencial iónico es mayor a 5, el enlace es covalente, ¿verdad? Y si es Sí, menor es iónico. digamos que aumenta el carácter iónico, no es que sea iónico. Ajá, Ustedes saben claro. que no hay nada que sea totalmente iónico, siempre hay carácter covalente también. Y si es cercano a 5 es anfótero, ¿puede ser? Si da un valor alto, sí, tiene más bien comportamiento anfótero. Si da un valor alto, Claro, alto, pero no pasándose para el lado de covalente. Lo que tiene más bien comportamiento covalente son más bien, como ustedes dicen, lo vinculan covalente a ácido, iónico a básico. Pero están los del medio, ¿sí? Que están en un valor término medio. Por eso esto del cálculo del potencial iónico hay que tomarlo con pinza. bien. Bueno, ¿algo más? ¿Nada más? Bueno, podemos seguir con... algunos quieren seguir con el seminario 3. Bueno, en lo que queda del tiempo, seguimos. Punto 4 del seminario 3, ¿no? Bueno, esto sería, ¿no? Punto 4. El punto 4 del seminario 3 dice: calcule la energía reticular del cloruro de cesio utilizando los siguientes datos. Como me piden energía reticular y tenemos definidos allí varios procesos, eso me está dando la pauta que quiere que haga el cálculo de la energía reticular por medio de un ciclo de Von Haber. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar
a qué tipo de energía se refiere cada una de las etapas que están definiéndose en estas reacciones. Cuando yo voy a pasar cesio sólido a cesio gaseoso, átomo neutro, se está liberando, perdón, esto es positivo, ¿sí? Está implicada una energía de 79,9 kJ por mol, que como estoy pasando de sólido a gaseoso, significa que es una entalpía de sublimación. En el caso de la segunda ecuación, estoy pasando de cesio gaseoso a catión, ¿sí? Cesio más 1 por pérdida de un electrón, o sea, esto es una energía de ionización. En el tercer caso, en la tercera ecuación, el cloro gaseoso está pasando a 2, esto es cloro molecular, pasando a 2 cloro atómico, ¿sí? En estado gaseoso. Entonces esto es energía de disociación, porque simplemente estoy separando la molécula en los dos átomos. Cuando tengo cloro átomo neutro gaseoso, que gana un electrón y se transforma en el anión cloruro gaseoso, está implicada una energía que es la afinidad electrónica. Y en el último caso, tengo cesio sólido, más un medio de cloro gaseoso, produce cloruro de cesio sólido. Así como está escrita la ecuación, esta es la definición de un delta H de formación, porque tengo el compuesto iónico y del lado de los reactivos tengo escrita los elementos que forman el compuesto iónico en su estado más estable, o sea, como se encuentran en la naturaleza. Entonces tengo de datos todas estas energías: delta H de sublimación, energía de ionización, energía de disociación, afinidad electrónica y entalpía de formación. Entonces, acuérdense cómo hacíamos, cómo trabajábamos en estos casos. En estos casos, ¿qué hacían? Lo que hacíamos primero era escribir la ecuación. Escribíamos la ecuación, un poco más arriba, sería cesio, ¿sí? Cesio sólido más un medio de cloro gaseoso produce cloruro de cesio sólido. Acá estaba interviniendo o estaba definido el delta H de formación. Pero por otro lado, nosotros tenemos que poder llegar también a formar este compuesto siguiendo otro camino. Para ello entraba a jugar la energía reticular. La energía reticular era la energía necesaria para formar un mol de este cristal a partir de sus iones, o sea, el catión cesio y el anión cloruro al estado gaseoso. Y en función de eso definíamos el ciclo de von Haber. A ver, acá no me va a entrar. Veamos si entra. Entonces, cesio, voy a tratar de hacer más chiquito. Toma. Bueno. Bueno, eso sería la energía de red. Ahora lo que tengo que hacer es ver qué paso tengo que seguir para transformar este cesio de estado sólido a cesio, catión cesio en estado gaseoso. Entonces lo primero que tengo que hacer es sublimar, o sea,
pasa cesio sólido a cesio gaseoso. Entonces voy a tener acá un delta de H de sublimación. Esto va a hacer que tenga cesio al estado gaseoso. Y ahora lo que tengo que hacer es hacerle perder al átomo neutro gaseoso, cesio, un electrón para transformarse en cesio más 1. Entonces voy a tener, cuando pierdo un electrón, implicada la energía de ionización. Pierde un electrón. En el caso del cloro, tengo cloro gaseoso y yo quiero tener anión cloruro. Primero, lo que tengo que tener para transformarlo en anión cloruro sería cloro átomo neutro, ¿sí? Necesito ese cloro. Ahora acá te hice un mamarracho más o menos. Bueno, ahí sí. Entonces acá tengo, ¿sí? Definida o involucrada la afinidad electrónica. Es la energía involucrada en la transformación del átomo neutro, ¿sí?, en el anión, en estado gaseoso. Ahora, acá está interviniendo entonces la afinidad electrónica. Pero, ¿qué energía está implicada en transformar este cloro gaseoso molecular en cloro atómico? Es la energía de disociación, ¿sí? Bueno, directamente, fíjense, como acá tengo un medio de cloro 2 que hacía falta poner un medio justamente para que me quede igualada esta ecuación. Tenía que poner un medio. Si me fijo ahora, esta es mi reacción que está escrita, esta reacción que está escrita acá ya está igualada, ¿sí? Porque un medio de cloro 2 ya es cloro solamente. Entonces, como si tuviera cloro sólido pasando a cloro gaseoso. Ahora, ¿qué pongo acá? Fijémonos acá en la definición de energía de disociación. Es la energía implicada en romper el enlace en la molécula de cloro, pero al romperla, de un mol de la molécula de cloro, se me forman moles de átomo. Como esto ya está multiplicado, si ustedes se fijan, comparo esta ecuación que puse acá con esta que está acá, es esta misma, pero multiplicada por un medio. ¿Por qué? Porque esto que yo tengo acá, esta energía de disociación, es para un mol de cloro molecular que yo rompo. En este caso estoy rompiendo media mol. Entonces quiere decir que esto va a ser un medio de la energía de disociación. Bueno, ya tengo todo. O sea, simplemente como allí me piden cálculo de la energía reticular, ¿qué voy a poner? Voy a escribir, bueno, aquí es igual UR. Aquí va a ser igual. Sabemos que delta H formación es igual a la suma de todas estas energías que están acá. Entonces, si yo despejo UR, me va a quedar UR igual a delta de H de formación, menos todas las otras energías que se sumaron para calcular delta de H de formación. O sea, sería delta de H de sublimación más la energía de ionización más un medio de la energía de disociación más la afinidad electrónica. Eso sería lo que tendría que sumar. Ahora simplemente reemplazo y nada más. En ese caso ya tienen todas las energías con los signos correspondientes, así que no hay nada que decidir. Tienen que tener mucho cuidado cuando no les pongan signos a las energías. Les decía que ustedes tienen que saber qué tipo de signo tiene para hacer bien el reemplazo. Bueno, ¿se entendió? Este ejercicio es
Era muy sencillo. Bueno, el punto 5 dice, haga un esquema de la estructura del escandio y del calcio según la teoría del mar electrónico, use el esquema anterior para predecir puntos de fusión y dureza relativos de estos metales. Simplemente hay que saber, según la configuración electrónica, qué tipo de iones pueden formar, y en función de eso dibujar lo que correspondería al mar de electrones. En el caso del escandio, si escribimos la configuración electrónica, queda esto: argón 4s2, 3d1. Entonces, el ion que suele formar el escandio, ¿sí? Uno de los iones es escandio más 3. En el caso del calcio, calcio más 2. Entonces, si queremos representar según la teoría del mar de electrones, porque en este caso, en el punto 5, ya estamos trabajando no con enlace iónico, sino con enlace metálico. Entonces, lo que se está aplicando allí es una de las teorías que define o explica el enlace metálico, que es la teoría del mar de electrones. Entonces tenemos los cationes que se forman debido a que los metales tienen tendencia a perder electrones. Al perder electrones forman cationes, y esos electrones que perdieron ya no les pertenecen a ninguno de los átomos, sino a todos en su conjunto, y son los responsables de que se mantenga el enlace metálico, hace que minimice la repulsión entre cationes, y entonces se forman estas nubes de electrones que mantienen el enlace metálico y evitan la repulsión entre catión. En el caso del calcio también ocurre lo mismo, o sea, nada más que acá tengo cationes más 2 y todos inmersos en un mar de electrones. Entonces acá hay una fuerza de atracción electrostática entre catión y electrones, ¿sí? Ese mar de electrones que no va a ser la misma dependiendo del potencial iónico de cada uno de los cationes que se ha formado. Entonces acá se compara la fuerza, esa fuerza de atracción que existe en ese mar de electrones, pueden hacerlo con el potencial iónico. Entonces, cuanto mayor es la carga de ese catión, mayor va a ser el potencial iónico, entonces voy a tener una mayor fuerza de atracción, mayor intensidad de campo de atracción entre esos cationes y el mar de electrones. Y bueno, cuando ocurre eso decimos que tenemos una fuerza de enlace metálico mayor, y si la fuerza de enlace metálico es mayor, entonces se puede inferir esto, que ese metal va a tener mayor punto de fusión, mayor punto de ebullición, mayor dureza. Y eso es lo que estaba pidiendo ese punto: predecir puntos de fusión y dureza relativos de esos metales. Bueno, en el punto 6, ese es muy sencillo, supongo que eso en la parte de teoría les deben haber explicado. Esto tiene que ver con la teoría de bandas, que es otra teoría que explica el enlace metálico. La teoría de bandas es una teoría que está fundamentada o que deriva directamente de la teoría del orbital molecular, que la vamos a estudiar en enlace covalente. La teoría de bandas se basa justamente en esa teoría del orbital molecular, que implica la formación de orbitales moleculares por combinación de orbitales atómicos. Entonces, por ejemplo, si yo miro la configuración electrónica del calcio, nosotros sabemos que este 4s2 sería su capa de valencia. Esa capa de valencia, ¿sí? Tiene electrones, justamente se llama capa de valencia porque tiene electrones que participan en la formación del enlace, pero tiene también orbitales vacíos, ¿sí? En esa misma capa, por ejemplo, 4p, 4s2, 4p, 0. Esto es importante para el caso de los metales, porque en el metal se consideran que tengo muchos átomos de calcio. Todos, por la teoría de bandas,
aportan su orbital atómico 4s. Todos esos orbitales 4s del montón de átomos de calcio que están formando el enlace metálico se combinan y generan orbitales moleculares. Como se han combinado orbitales que pertenecen a la capa de valencia, entonces ese montón de orbitales moleculares que se generan combinando los orbitales atómicos de valencia me dan lugar a la banda de valencia. O sea, en la banda de valencia que tengo, muchos orbitales moleculares que resultan de combinar los orbitales atómicos de la capa de valencia. Me generan esta banda. Y a su vez, les decía que en el caso, por ejemplo, si tengo en cuenta el metal calcio, tengo los orbitales 4p vacíos que están en la misma capa. Si combino esos orbitales 4p, me van a generar también un montón de orbitales moleculares que van a estar vacíos y que corresponden a la generación de esta banda de conducción. Entonces yo puedo tener una banda de valencia llena o semillena y una banda de conducción con mucho lugar para que estos electrones que están en la banda de valencia en algún momento, por alguna excitación, salten y se muevan a la banda de conducción y entonces se justifica que los metales sean conductores. Eso me dice la teoría de bandas. Los conductores, como son los metales, se caracterizan porque tienen así la banda de valencia y la banda de conducción prácticamente solapadas. Entonces, es muy fácil que un electrón de la banda de valencia pase a la banda de conducción y justifique la conductividad de los metales. Esta misma teoría permite definir el comportamiento de un semiconductor y de un aislante. En el caso de los semiconductores se dice que entre la banda de valencia y la banda de conducción que se generan al combinar los orbitales atómicos, hay una brecha energética que es pequeña en el caso de los semiconductores, y entonces este material que es semiconductor con un pequeño aporte de energía puede ser conductor. Por ejemplo, un aumento de temperatura o la colocación de impurezas puede hacer que esta brecha pueda ser superada por el electrón y ese material sea conductor. En el caso de que esa brecha energética sea grande, entonces así se definen los materiales aislantes. Bueno, eso es lo que pide el punto 6. Simplemente explicar eso. Bueno, no sé si quieren que veamos el punto 7 o si ya lo tienen hecho. Díganme ustedes. ¿O quieren controlar resultado? ¿Qué quieren hacer? A ver si alguno me contesta, porque no sé qué quieren hacer. Que veamos el 7. Bueno. Bueno, el punto 7, a ver si se ve. El punto 7 es sencillo. Tenemos el oro, como dato que el oro cristaliza en una estructura FCC. No sé si ustedes ya han repasado lo que son todas las estructuras, digamos, las celdas unitarias. Es importante, a ver, no sé si lo tengo acá o me lo puse acá. Hasta ahora habíamos trabajado con enlace iónico, ¿sí? En enlace iónico habíamos visto que se ubicaban el anión y el catión en los puntos reticulares
de la red cristalina y generaban algunos modelos de celda unitaria, que eran la unidad repetitiva en el cristal y que podíamos entrar a una tabla donde lo clasificaba como celda tipo cloruro de sodio, bursita, clorita, rutilo, cloruro de cesio, etc. Con esto habíamos trabajado. Pero cuando entramos al enlace metálico, lo que hay que resaltar es que los metales también forman cristales metálicos. Pero ellos, las celdas unitarias que tienen, o sea, la unidad repetitiva en el cristal, son estas que aparecen acá. O sea, tenemos la BCC, FCC, HCP. Ustedes vieron cuando ven una tabla periódica, en la misma AZ editora, o si tienen otra también, habrán visto que tienen dibujitos de cubos, o rombos, o hexágonos, con algunos puntitos dibujados dentro. Bueno, allí lo que le están tratando de representar es la celda unitaria que forma el cristal metálico para ese elemento. Entonces, ellos pueden cristalizar en distintos sistemas y son característicos de ellos. Algunos pueden cristalizar en una cúbica centrada en el cuerpo, cúbica centrada en la cara, hexagonal, pero estas son las celdas unitarias comunes en el enlace metálico. Y dependiendo de cuáles sean, nosotros tenemos parámetros característicos de esa celda, como por ejemplo el número de coordinación, el número de partículas, aristas, ¿sí? Fracción de empaquetamiento, los tipos de huecos que hay en cada una de esas celdas. Todo eso es característico. O sea, dependiendo de cuál sea la celda, uno tiene que saber o de memoria o saber sacarlo, pero uno tiene que saber cómo hacerlo, ¿sí? Estas tablitas, no sé si ustedes se acuerdan de cómo se sacaba el número de coordinación, la fracción de empaquetamiento, el número de partículas, número de huecos. Todo eso creo que lo tenían ya explicado, no sé si hace falta que lo explique o no lo recuerdan. ¿Por qué es importante que eso lo tengan claro? Veamos, por ejemplo, para una BCC o una FCC. Lo hagamos para una FCC, que el problema 7 justamente se refiere a este tipo de estructura, cúbica centrada en las caras. En el caso de la cúbica centrada en las caras sería esta estructura, la que está acá, ¿sí? Un parámetro de celda es la arista, que le he llamado A. A veces como parámetro de celda también me pueden dar un ángulo, no necesariamente una arista, pero normalmente en los problemas que hemos trabajado en Química 2, el parámetro de celda que se solía dar o pedir es la arista, una arista. Y ese parámetro de celda, como puede ser una arista, está directamente relacionada con el radio del átomo, o en este caso sería el catión, que está ubicado en la celda unitaria. Por medio de deducciones matemáticas se puede llegar para cada tipo de celda cuál es la relación que hay entre ese parámetro de celda o arista y el radio. Esto conviene que lo sepan de memoria, lo pueden deducir si quieren. La deducción matemática no es tampoco tan complicada, en la mayoría se usa Pitágoras y relaciones trigonométricas, pero si la saben es mejor, se pierde menos tiempo. Entonces tenemos que acordarnos que esta es la relación entre arista y radio, ¿sí? Parámetro de celda y radio para una FCC. El número de coordinación. El número de coordinación tiene que ver con el número de vecinos próximos. O sea, acordémonos que si yo acá tengo una capa de 5, de 4, de 5, ahora sigue una de 4 y después una de 5. Yo estoy contando cuántos átomos hay en cada capa. Esta sería la cara más baja del cubo, tiene 5. Hay una acá en el medio que tiene 4, estos 4 que están acá. Otra vez acá una capa de 5, o sea que, acuérdense que como es la celda unitaria, es la unidad repetitiva en todas las direcciones. Entonces acá sería una capa de 4.
Entonces, si yo le saco el número de coordinación, por lo general tengo que ubicarme en uno que esté en el medio de todo, por ejemplo este. Este va a tener 4 vecinos abajo, 4 alrededor, y otra vez se repite la capa de 4, o sea que tiene 4 por encima. Por lo tanto, el número de coordinación para este átomo va a ser 12, que sería este 12 que figura acá. En cuanto a la fracción de empaquetamiento, para sacar la fracción de empaquetamiento simplemente teníamos que aplicar una formulita, ¿sí? O bien, en el laboratorio hacíamos el cálculo de la fracción de empaquetamiento. O bien, directamente se la aprenden de memoria. En el caso de la FSC y HCP, 0,74, ¿sí? La formulita les va a servir más que nada si el problema les pide el cálculo de la fracción de empaquetamiento, si no, es sabérsela directamente, ¿sí? Estos valores son los que tienen que saber. Este N que está acá es el número de partículas que realmente tiene la celda. Es decir, cuando yo tengo esta celda unitaria, esta se repite hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, hacia un costado, hacia el otro, de tal manera que estas partículas que están acá en los vértices se comparten con las celdas unitarias que están a los costados, arriba, abajo. Entonces, de tal manera que cada una de estas celdas, de estas partículas que están en los vértices se comparten con 8 celdas. ¿Por qué? Porque yo tendría algo así. A ver, para este. Tendría algo así, ¿sí? Entonces, si se imaginan, bueno, no me sale muy bonito, pero este que está acá, pertenece a una celda que está acá, a esta que está acá, 3, 4, y a 4 más que están adelante. Entonces, esta partícula pertenece a 8 celdas. Y eso le ocurre a cada una de estas otras que están acá. Todas pertenecen a 8 celdas, las que están en los vértices. Entonces, solamente 1/8 de esta partícula pertenece realmente a esta celda unitaria. Entonces, para sacar este número, lo que se hizo es ir contando realmente qué partecita de cada una de estas esferitas que están acá pertenece a este cubo. Entonces, de la que está en los vértices, solo 1/8. Como son 8, y para sacar este número, ese se hizo 8 por 1/8, más, luego tengo, ¿dónde más tengo esferas? Ya conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 esferas por 1/8, todas solo pertenecen a 1/8. Después tengo las caras, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras. Y las que están en las caras, si me tengo en cuenta esta, se comparte con esta celda y con una más que está encima. Entonces, hay 6 que están en las caras que se comparten por 2, entonces va a ser por 1/2. Entonces sería 6 por 1/2. Por lo tanto sería 1 más 6 por 1/2, 3, me da en total 4. De allí viene este 4. Entonces ya tengo el número de partículas que realmente hay en la celda. O sea, a pesar de que acá yo esté contando 4 y 4, 8, 8 y 6, 14, de esas 14 solamente 4 pertenecen a la esfera, al cubo, perdón. Todas las demás están siendo compartidas por celdas unitarias, entonces me queda el número total de partículas que hay, 4. Luego tengo acá el número de huecos, ¿sí? El número de partículas me permite inferir ya el número de huecos, en el caso de la FCC y HCP, porque son estructuras compactas, ¿sí? Entonces, tengo n igual a 4, número de partículas igual a 4, número de huecos octaédricos 4, número de huecos tetraédricos el doble, 8. Bueno, acá algunos ejemplos de elementos que tienen este tipo de metales, que tienen este tipo de celda unitaria, cúbica central en las caras. Entonces, todos estos valores que hemos determinado para esta fila, para una FCC, a mí me sirven para trabajar en el problema 7, ¿sí?
el problema 7, donde me piden que trabaje con el oro y me dan de dato que cristaliza o que tiene tipo de estructura FCC. El punto 7 pide, dice, el oro cristaliza en una estructura FCC, la longitud observada en la celda es de 4,070 Armstrong. Tengo la masa atómica relativa, 196,97, y me piden calcular el volumen de un solo átomo de oro, la densidad del oro, comparar la densidad calculada con la densidad experimental, me dan el dato de la densidad experimental y que explique la diferencia proponiendo algún tipo de defecto de la red. Bueno, entonces, me están dando la arista. La longitud observada de la celda es de 4, o sea, me están dando A. Me están dando esto, ¿sí? Y acá dibujé la FCC, o sea, la FCC tengo una partícula en cada vértice y tengo una partícula en cada cara del cubo. La longitud observada de la celda, 0,70, o sea, me están dando A. El número de partículas, bueno, acá lo podría contar también, pero ya lo habíamos contado, sabemos que en el caso de la FCC, n vale 4, me dan de dato la masa atómica relativa. Si yo la tomo como U, eso es la masa de un solo átomo. Si le pongo como unidad gramos, eso ya es de un mol de átomos. Entonces tengo la masa de un mol de átomos de oro. En la primera parte me piden que calcule el volumen de un solo átomo. Entonces parto, para calcular el volumen de un solo átomo, vamos a considerar que el átomo es una esfera. Entonces el volumen de una esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. Necesito conocer el radio de un solo átomo. Entonces, partimos de la relación que hay entre el parámetro de celda y el radio. Para una FCC, directamente de la relación, despejo el radio, ¿sí? O sea, por eso les decía que esta relación o la deducen o se la aprenden de memoria, porque les va a servir para los problemas. Despejo el radio, calculo el radio y reemplazo en la fórmula del volumen de una esfera, entonces tengo el volumen aproximado de un solo átomo de oro. Eso me pedía en la parte A. En la parte B, densidad del oro en gramos por centímetro cúbico. Bueno, la densidad la calculo como cualquier otra densidad igual a masa del oro sobre volumen. Ese volumen es el volumen de la celda cúbica, ¿sí? Esta es la celda cúbica. Entonces, en esa celda cúbica, cuando me piden la densidad del oro, esto es algo que un poco, quizás no lo dije, conviene decirlo ahora. Les decía que los átomos se acomodan de manera diferente y en función de eso tienen estructuras FCC, BCC, HCP, y depende de qué tipo de estructura tengan, eso hace que sea más o menos compacto y la densidad del cristal va a ser diferente según el tipo de estructura en la que cristaliza. Entonces, por eso cuando a mí me piden calcular la densidad, yo voy a estar calculando en función del tipo de celda en la que está cristalizando, porque va a influenciar el tipo de celda, lo compacta que sea o no, para que la densidad sea mayor o menor. Entonces, ¿cómo calculo? Entonces es haciendo la masa del oro en la celda sobre el volumen de la celda. La masa del oro, ¿a qué va a ser igual? A la masa de un átomo de oro por el número de átomos que realmente pertenecen a la celda. Este N que habíamos sacado, N igual a 4, me está diciendo que de todos los átomos que hay acá, todos estos son átomos de oro, solamente 4 pertenecen totalmente a la celda. Entonces, N va a valer 4 por la masa de un solo átomo de oro. Para sacar la masa de un solo átomo de oro, tengo que tener en cuenta que acá tengo de dato la masa, pero de un mol de átomos. A mí me dieron la masa atómica relativa, que era un solo átomo, está en UMA, pero si yo la coloco en gramos, esa ya es de un mol de átomos. Entonces, digo, la masa de un mol de átomo dividido por el número de Avogadro, porque en un mol de átomos yo tengo el número de Avogadro de átomos. Esta relación, este cociente, me va a dar a mí
la masa de un solo átomo. La masa de un solo átomo multiplicado por 4 me da la masa total de oro que tengo dentro de esta celda. Entonces, para tener la densidad, divido por el volumen de la celda. El volumen de la celda, como es un cubo, va a ser igual a la arista al cubo. Por eso tengo el dato de la arista, ¿sí? Acá en Armstrong la paso a centímetros, por eso estos factores de conversión, y la elevo al cubo. Bueno, esto que está abajo me da esto. Al hacer la relación, este es el valor de la densidad, 19,41 gramos por centímetro cúbico. Eso sería una densidad teórica, porque está calculada en función de fórmulas, ¿sí? Datos teóricos. Y la densidad experimental que me daba es 19,3 gramos por centímetro cúbico. Si comparamos ambas, vemos que la densidad teórica es mayor que la densidad experimental. Como es mayor, eso me está dando la pauta, ¿sí?, de que en la realidad es menor la densidad. Eso quiere decir que es menos denso, quiere decir que tiene que haber defecto en la estructura cristalina, y lo que produce una disminución de la densidad experimental es el defecto de vacancia. Al haber vacantes, es menor la densidad en el cristal. Bueno, eso sería el punto 7. Bueno, dejamos ahí. Ahí tengo.